Bien, mis queridos hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor sobre el modelo que ha sido dado a la humanidad para que podamos practicar. Tenemos desde el principio de la creación. Eh, el tema de esta noche es el modelo divino. Bien, hermanos, leyendo la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos que el Señor ha dado modelos para que los hombres, para que nosotros los creyentes no hagamos diferentes cosas de lo que está autorizado. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Eso dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Cuáles son las sanas palabras? Lo que el Señor autoriza hablar, lo que el Señor autoriza creer y difundir. Esa es la sana palabra. La palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así tenemos entonces el patrón divino. Los practicantes de la nueva hermenéutica niegan que tenemos un patrón divino que seguir. Dicen, en ningún sitio, en ninguna parte encuentro diagrama o esquema de lo que la vida debe ser o lo que la iglesia debe ser. Eso dicen los grandes teólogos. Eso dicen los que no están conformes con el diseño de Dios. Eso dicen los que piensan que tiene que modernizar, actualizar la palabra de Dios. Porque para estos hombres ya es anticuado lo que el Señor Jesús habló y peor lo que dijo en el Antiguo Testamento. Por eso ven la necesidad de actualizar, como nosotros decimos. ¿Es el Nuevo Testamento el patrón que ata al cristiano de hoy? Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden. Noé recibió un diagrama para la construcción del arca. Él recibió el modelo. Él recibió la enseñanza o el orden o la sabiduría de Dios que había diseñado el arca para que los que quisieran se salven. En Génesis 6, 14 al 16 y 22 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Esto fue dicho por Dios directamente a Noé. Hazte un arca de madera de gofer, no de cualquier madera. Y harás aposentos en el arca. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Así
tuvo que hacer este siervo del Señor antes que hubiera iglesia, antes que hubiera la Biblia, antes que hubiera pastores, teólogos, el Señor dio órdenes a Noé para que hiciera exactamente lo que estaba en la mente de Dios, en la sabiduría de Dios. Y así lo hizo. Pero ¿qué tal si él hubiera hecho otra cosa? Como solamente tenía unas pocas ventanas, los modernos teólogos pudiera haber dicho, esto va a quedar muy oscuro, no está, no está bien que haya solamente una ventana, una puerta, pero la voluntad del Señor fue así, el diseño del Señor fue así. ¿Y para qué hizo esta arca? ¿Para qué diseñó el Señor este barco gigante? Para que la gente que quisieran arrepentirse, para la gente que quisieran eh, salvarse, entren a ese barco. Pero lamentablemente solo se salvaron la familia de Noé, es decir, 8 personas. Y los millones que había en el mundo no lograron entrar, no lograron salvarse. Hoy en día, todos los que no están conforme al diseño del Nuevo Testamento, pasará lo mismo que a la gente que se perdió en los días de Noé. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, 300 codos. Una ventana harás al arca, una ventana, fíjese. Yo por mi parte, en mi habitación, en mi casita, hice varias ventanas, aparte de las claraboyas, para tener suficiente luz, para tener suficiente calor natural y evitar también la luz eléctrica. ¿Qué tal si no hubiese pensado de la misma manera? No, una sola ventana es insuficiente. Haré unas 2 más. ¿Habría agradado a la voluntad del Señor? No, seguramente. Y dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es un siervo verdadero. Lo que hizo Noé, tienen que hacer todos hoy en día para ser salvo, para ser agradable a Dios, conforme a todo lo que Dios nos ha mandado. No alterar, no aumentar ni quitar el diseño de Dios. En capítulo 7, verso 1 dice, la meterás aves según su especie, bestias, reptiles, según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo. Así hizo. ¿Cómo reclutó tantos animales de todo el mundo? De toda clase de climas. Pues Dios
les dirigió hasta el arca, a animales, a aves, a peces, y en fin, a todos, porque Noé, si hubiese empezado a traer de uno en uno, seguramente hasta ahora no hubiera podido hacer, pero la misericordia de Dios fue así. Él hizo un gran milagro para reclutar a todos los animales, tanto limpios como eh, de otra especie. El Señor lo puso en el arca para que Noé los cuidara. En Hebreos 11:7 dice, por la fe construyó el arca para salvarse él y su casa. Por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Hacer exactamente lo que el Señor ordena, lo que el Señor diseña. Eso es andar por fe o construir conforme al mandamiento del Señor para que él y su casa, dice, ¿no? Y su familia se salven. Ya pasando a otra época, a la época de Moisés. A Moisés dio un patrón, según Éxodo capítulo 25, versos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El verso 10 es muy interesante. Mira, hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿En cuál monte? En el monte Sinaí. Ahí, mis queridos hermanos. Y según Hebreos capítulo 12, la iglesia no recibió los mandamientos a practicar en el monte Sinaí, sino en el monte Sión. En el monte Sión. Bueno, en el capítulo 40 de Éxodo 34 a 35, dice entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Por qué sucedió eso? Porque el Señor estaba conforme, el Señor estaba feliz, por decir, ¿no? Con lo que Moisés había hecho, con la obediencia de Moisés. El Señor estaba con ellos en el tabernáculo. Y la gloria de Jehová, la gloria del Señor, llenó el tabernáculo. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 encontramos que Cristo está en medio de cada iglesia local. Había una iglesia de donde le habían expulsado al Señor, pero el Señor golpeaba la puerta y así nuestro Señor Jesucristo hoy en día quiere estar en su tabernáculo que se llama iglesia. Y la iglesia es la reunión de personas, las personas convertidas, las personas nacidas de nuevo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Maravillosa historia. La gloria del Señor lo llenó el tabernáculo. Es lo que quiere el Señor.
En cada reunión quiere estar con nosotros. En cada reunión quiere llenar con su gloria. En cada reunión quiere estar juntos con su pueblo, con sus siervos. En cada reunión quiere recibir la honra y la gloria que Él se merece de parte de la iglesia. Así como en el tiempo de Moisés, el Señor llenó con su presencia, con su gloria, en ese tabernáculo de reunión. ¿Y por qué lo hizo? Porque Moisés hizo exactamente como había recibido el mandamiento en el monte. En Hebreos capítulo 8, verso 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, nuevamente habla del tabernáculo, pero no se trata de un tabernáculo físico como hizo Moisés. Hoy en día, el tabernáculo donde asiste el Señor para estar en medio de de su, de su, de su santuario, de su gente, es el tabernáculo. Es la iglesia, pero no el edificio, sino la reunión de personas. Ese es el tabernáculo. Esa es la casa de oración. Ese es el santuario de nuestro Señor. Y esto no se hizo por decisión de algún hombre sabio, sino que el Señor lo levantó y no el hombre. Y en Salmos 19, 1 al 5 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Creador está en todas partes. Los cielos, la creación, cuentan la gloria de Dios, el poder de Dios, el diseño de Dios, la sabiduría de Dios, el amor, la misericordia de Dios que ha puesto ante los hombres para que la disfrutemos, para que podamos observar en el firmamento la sabiduría, el poder, la autoridad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que ordenó y dio belleza a esa creación. Esto hablando de cosas creadas, como dicen hebreos, ¿no? Es decir, las cosas naturales. Ya, según los científicos, han corrido muchos millones de años, pero según la Biblia no cuenta tantos años, tantos millones de años. Ahí está, a nuestra disposición. Cuando miramos nosotros los cielos, vemos las nubes, vemos el cielo azul, vemos cómo cae la lluvia y cómo se evapora. Y en fin, y cuando miramos el suelo, miramos el diseño de Dios, la sabiduría de Dios, la belleza de Dios, la gloria de Dios en las flores,
en las ramas, en cada hoja, en cada fruto, pues nos ha dado para todos los gustos, toda clase de frutos, toda clase de colores, sabores, olores que sirven para nuestra alimentación y para nuestra medicina. Esta es la sabiduría de Dios, el diseño de Dios. Aunque el hombre no está feliz, no está contento, pero quieran o no quieran, están disfrutando de la sabiduría de Dios, del diseño de Dios. Y lo que Él hizo no será cambiado por la sabiduría humana. Ahora veamos el patrón en el Nuevo Testamento. Nos ha dado un patrón. En 2 Timoteo 1:3, retén, otra vez, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nos ha dicho cuál es ese patrón. Nos ha dicho cuáles son esas palabras sanas. Bueno, como al principio dije, es lo que el Señor habló. Es lo que el Señor entregó a la iglesia para que la disfrutemos y para que el Señor esté en medio nuestro, en cada reunión. La verdadera palabra de Dios se llama las sanas palabras o la sana doctrina. ¿Están conformes todos? No. Por eso van innovando ciertas cosas. Por eso van añadiendo algunas prácticas. Van inventando ciertas actividades en la iglesia con el dinero de la iglesia, porque no están conforme con el diseño de Dios, como estuvieron los fieles del Nuevo Testamento. Para que la iglesia se expanda, para que el reino de Dios sea grande. Ellos hicieron nada más ni nada menos que predicar la palabra del Señor como ordenó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué campañas hicieron para reclutar a la gente? Solo salieron a predicar de casa en casa. Cuando la iglesia fue expulsada de la ciudad de Jerusalén, los hermanos y hermanas fueron predicando de casa en casa, de barrio en barrio. Salieron con las manos vacías, dejando sus propiedades, dejando su bienestar físico, dejando sus comodidades porque fueron expulsados por los incrédulos judíos. Y así, la palabra del Señor, la palabra que trae sanidad, la palabra que trae bienestar, la palabra que trae al corazón humano la bienaventuranza.
fue predicada por la primera iglesia por todas partes. Los apóstoles, aunque muchos de ellos fueron perseguidos, encarcelados, heridos, estaban con hambre, con frío, mal visto de la gente, ellos difundieron el evangelio de Cristo sin aumentar ni quitar de lo que ellos habían aprendido de Cristo. Dios dijo a los profetas en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Este pasaje es muy difundido, pero no practicado. Los mismos que leen, los mismos que enfatizan, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. No lo hacen. Y cuando uno dice, esto está mal, esto no está autorizado por Dios, se enojan y nos califican de divisionistas. Nos dice antis. Nos aíslan. Y en fin, hay tantas cosas que el hombre de Dios en estos días no se conforma con el diseño de Dios. No hacen como Noé y como Moisés, conforme al modelo que el Señor les dio, conforme al modelo que el Señor había diseñado. Por eso hay muchas iglesias de Cristo. Permanezcamos, hermanos, en la iglesia donde estamos conformes, estamos felices con el diseño que ha dado a los apóstoles, con el diseño que puso en la mente de los escritores para que Dios sea glorificado. En 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta exhortación, este ruego de Pablo para su discípulo Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. En ese tiempo, mis queridos hermanos, no habían escuelas para predicadores, no había universidades, no había lo que hoy en día vemos, y muchos de ellos, si no han entrado a un instituto, si no han estudiado, si no han entrado, si no han seguido un entrenamiento formal en sus escuelas, en sus universidades, no puede predicar. Pero ¿cuál de los apóstoles hicieron algún instituto? ¿Cuál de los predicadores sacaron algún título, algún diploma para ser autorizado
como apóstoles, como evangelistas, pastores y maestros? Pues ninguno de ellos. Por el año 500 después de Cristo, empezaron a asomar algunas escuelas, algunas universidades. 500 años después de Cristo. Sin embargo, durante todo ese tiempo, durante los 500 años del cristianismo, se predicaba la verdad y había miles y miles de creyentes nacidos de nuevo. ¿Por qué no podemos hacer ahora lo mismo? El Señor prometió que no se preocupen, pues en el momento de hablar, ahí se les dará palabras que hablen rectamente. Ahora tenemos Biblias. ¿Ve? Hasta el año 1500 no había Biblias. Hasta el año 1500 después de Cristo. No había Biblias. Pero ahora sí ya tenemos Biblias de este tamaño, Biblias más grandes, Biblias de bolsillo. Tenemos en nuestros celulares, tenemos en nuestros ordenadores Biblias en audio, Biblias en videos. Ahora es fácil, mis queridos hermanos y hermanas. Pero recién, en el año 1500 después de Cristo, empezó a aparecer, empezó a ser difundida la Biblia en castellano. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto fue la oración de nuestro Señor Jesucristo en favor de sus apóstoles y en favor de la iglesia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para poder salir de la inmundicia, de la incredulidad, para poder practicar y ser santificados, aquí está el remedio, en la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Romanos 3, 3 a 4, pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ciertamente que no. Hay millones, miles de millones de incrédulos hoy en día. Sin embargo, la iglesia sigue. La santificación de los que aceptan la palabra de Dios continúa. Y cuando Cristo venga, según el libro de Apocalipsis, habrá millones y millones y millones de salvados que podrán ir al cielo. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. La incredulidad, la blasfemia contra Dios, contra su palabra, la persecución contra la iglesia, no hará nula la fidelidad de Dios. Mientras hay más persecuciones, la Biblia se difunde más. Mientras hay persecución, aparecen más iglesias. Donde hay odio contra
la Biblia, contra la iglesia, contra Dios, allí se manifiesta el poder y la sabiduría de Dios. En Gálatas 1, 6 al 9, en el primer siglo ya hubo gente, ya había alguna congregación que no estaban conformes. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es ese otro evangelio? Nada más ni nada menos que todos los puntos del Antiguo Testamento que fue quitado por el Señor Jesucristo en el día que murió. Yo leí en cierto folleto que encontré por ahí que había como 770 puntos en la ley del Antiguo Testamento. Todos fueron quitados. Pero no estaban conformes los de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto hoy os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Dónde vemos algunos ejemplos? Por ejemplo, en en Hechos capítulo 15, ahí vemos que a las espaldas de los ancianos y apóstoles, algunos hombres se introdujeron en las iglesias para decir, tenemos que practicar la circuncisión y lo que mandó Moisés. ¿Por qué? Porque no entendieron y no estaban conforme con el Nuevo Testamento, no estaban conforme con el nuevo diseño, no estaban conforme con la gracia. Y por eso querían someter a la iglesia nuevamente a ese yugo de esclavitud que es la ley. Según Hebreos capítulo 7, verso 18, la ley no era perfecta por ciertas razones. Primero, que no era eterna, era temporal. Duró 1500 años aproximadamente, que con la muerte de Cristo fue quitado. Fue quitado la circuncisión, fue quitado los diezmos, fue quitado las primicias, los sacrificios de animales, las fiestas anuales, la Pascua del Antiguo Testamento y tantas otras cosas, ¿verdad? Son 770 puntos que fueron quitados por el Señor Jesucristo en el día que dijo en la cruz, consumado es. Pero la iglesia en Gálatas no estaba conforme. Hoy en día, esos grupos religiosos que están judaizando con sus prácticas, con la música instrumental, con los aplausos, con las, bueno, con otras cosas, pensando que eso está autorizado por el Señor. Porque la sencillez del Evangelio no les gusta. No confía en la sencillez y el poderoso Evangelio de Cristo. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Eso empezaron a hacer en la iglesia que estaba en Galacia.
Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué es la palabra anatema? Quiere decir maldecido. En vez de aplaudir, en vez de decir amén, gloria a Dios, dice que maldiga, porque está mal, pues Cristo ya quitó. No ha sido autorizado ya que sigamos con la ley. No ha sido autorizado que practiquemos algunos puntos interesantes del Antiguo Testamento, porque estamos con la ley perfecta, según Santiago. Y dice en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, nuevamente dice, sea anatema, sea maldecida. No lo reciban, no practiquen, no hagan caso. En la Iglesia Católica practican cosas del Antiguo Testamento más de 12 puntos. Los otros, pues bueno, están practicando el diezmo, están practicando las danzas, la música instrumental, los aplausos. Y bueno, ahora ya están también practicando las primicias. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado. Muchos vienen a decir en nuestras casas o en alguna conversación, mira que nosotros somos numerosos. Venga, reúnese con nosotros. Nosotros somos una iglesia viviente, una iglesia encendida, una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Ustedes están muertos. Es lo que dicen. Pero tengamos cuidado, porque ya dijeron eso mismo los predicadores falsos del primer siglo. Pero Pablo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En Efesios 3, 1 al 7, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está ese lugar celestial? Está en la iglesia. Ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo. Y la iglesia no está sola. Según Hebreos capítulo 12, verso 28 en adelante, estamos con millares y millares de ángeles. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién tenemos? ¿En quién tenemos? Redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No dice según la ley, sino según su gracia. Estamos en la era de la gracia desde el día de Pentecostés hasta cuando Cristo ha de venir por segunda vez a llevar a su
amada iglesia. Retén. ¿Y qué quieres de retén? Quiere decir estar fijo, retener, adherirse, sujetarse. Eso dice en el diccionario Vine. En segunda de Juan, verso 9 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Disculpe, no es esto, esto es de Judas, verso 3. Allí está las palabras que acabo de leer. Entonces, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis. Muchos dicen, no, la Biblia no es para contender. La Biblia no es para pelear. Pero aquí dice que debemos exhortar o que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que aquí está la autorización de defender la verdad con toda valentía y ardientemente. Andemos pues, mis queridos hermanos, en la fe o por la fe, no por vista. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creamos y difundamos la palabra del Señor. En Juan 14, 15, si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto es amor de Dios. En Jesucristo, en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando dicen el nombre del Señor Jesús, quiere decir por la autorización del Señor Jesús. Cuando dice que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decir por la autorización del Padre, por la autorización del Hijo, por la autorización del Espíritu Santo, que sea bautizado. El que quiere nacer de nuevo y quiere ganarse la vida eterna. Hermanos y hermanas, vamos a concluir. Tenemos que conformarnos estrictamente al patrón divino. Ya habíamos visto en 1 Timoteo 4:16. Que todo se haga, pues, hermanos y hermanas, en todas partes, en cualquier parte que nos encontremos, en cualquier circunstancia, siempre la voluntad del Señor. Por eso les recomiendo, pues, yo sé que muchos hermanos son lectores de la palabra del Señor. Otros leen poco. Pero oremos los unos por los otros para que el Señor nos haga ver lo que está autorizado en su palabra. Por hoy, nada más, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros.